esta apasionante mesa de debate, seguimos otra con no menos apasionante. Yo creo que si hubiera que elegir una palabra en el diccionario para definir la situación mundial actual, esa palabra sería, pueden sentarse, la palabra incertidumbre. Sin embargo, pese a la incertidumbre y pese a los problemas, Iberoamérica sigue siendo una tierra de oportunidades. De hecho, a continuación ya están sentados nuestros panelistas. Distintos empresarios que han apostado por la región nos van a hablar de sus experiencias y de por qué hay que creer y crear más que nunca en Iberoamérica. Este panel va a estar moderado por el periodista colombiano y director general del diario La República, Fernando Quejano. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que tradicionalmente participan en este evento. Muchísimas gracias siempre a Nuria por convocar y permitirnos este diálogo, aunque el diálogo ya lo hicimos adentro, ¿no? O sea que están ya afiladitos para contarles realmente lo que hablamos adentro. Pues obviamente cada uno digamos, de las personas aquí presentes, yo trataba de introducirles un poco de qué vamos a hablar. Y ese término incertidumbre y crecimiento siempre es como una palabra comodín. Y en colombiano, yo le contaba al doctor Jaime Gilinski que yo trataba de definir incertidumbre cuando uno le pregunta a un empresario cómo va su gestión. A Omar, a Juana, le pregunto cómo va su gestión y dice, maravilloso, estamos abriendo, estamos creciendo, vendimos esto, estamos contratando. Y uno le pregunta, ¿y cómo va el país? ¿Sabe que no sé? Como mal, este tema es complicado, las multilatinas funcionan, pero de pronto no funcionan. Y es como la percepción individual es una, pero la percepción general de cómo van las cosas son otras. Y a ese gap entre su opinión y lo que percibe es lo que media la incertidumbre. Un poco sobre eso era lo que queríamos hablar y obviamente conocer su opinión de cómo reducir, si a mí me va bien, que la percepción de que al país le va bien o a la región le va bien, como que sea un poquito más estrecha esa línea. Y es un poco lo que de contexto vamos a hablar. Quisiera darle 2-3 minutos a cada uno para que presente un poco y obviamente los salude y cuente un poco de la actividad que hace y ya entramos en materia. Arranquemos por Juana. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Ya. Ok. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juana Barceló. Yo soy presidenta de Barrick Pueblo Viejo, aquí en la República Dominicana. Es un joint venture de dos empresas mineras de oro, de Barrick Gold Corporation y de Newmont. Producimos oro y plata fundamentalmente. Somos el mayor exportador de la República Dominicana y también el mayor contribuyente de pago de impuestos y comprometidos con hacer una minería responsable que agregue valor al país. Doctor Jaime. Gracias. Mi nombre es Jaime Gilinski, soy de Colombia. El negocio nuestro es un negocio familiar que comenzó hace cerca de 100 años, cuando mi abuelo llegó a Colombia en el año 1927. Ya la cuarta generación, que son mis hijos, todos trabajan con nosotros y si Dios quiere próximamente los nietos también los vamos a ver ahí. Nuestro negocio ha estado más que todo concentrado en 3 sectores: el sector de la banca, el sector de la construcción e infraestructura y el sector de comida, alimentos y plásticos. Recientemente, desde noviembre del año pasado, inicié un proceso de ofertas públicas por lo que es probablemente el grupo más importante del país, la compañía Grupo Nutresa. Iniciamos el proceso en noviembre del año pasado. Al día de hoy hemos invertido cerca de 2.8 billones de dólares y estamos a punto de lanzar otra oferta pública por cerca de $1 billón más. En esa operación me he asociado con la familia real de Abu Dhabi, quienes nos han apoyado en la transacción. El grupo, adicional a Nutresa, hicimos la oferta y soy el mayor accionista de Grupo Sura. Grupo Sura es hoy en día la holding financiera más grande de Colombia.
tiene a Bancolombia y cerca de 64 millones de clientes. Recientemente estamos a punto de iniciar, aún faltan los permisos regulatorios, una OPA por Grupo Argos. Grupo Argos es el grupo de cemento, infraestructura, energía y concesiones más grande de la región, que opera en 18 países. Omar. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Omar González, también soy colombiano, primera generación, también de una familia con mi esposa María Lourdes, que está aquí, mis 3 hijos que igual que Jaime también trabajan conmigo. Y nosotros tenemos las inversiones en centros de convenciones, tenemos el de Cartagena de Indias, el de Cali, y operamos también el de San José. Luego tenemos algo en logística y entramos y compramos a un grupo brasilero, Gerdau, la operación que hoy es la operación de carbón metalúrgico, carbón de exportación y coque para la producción de acero, y recientemente con la familia Ulloa, que también nos acompaña acá, hicimos una OPA y logramos la adquisición del 83% de la siderúrgica más grande de Colombia, que se llama Acerías Paz de Río. Y gracias a Dios, pues también bien, ya tenemos un grupo de 11.500 personas trabajando alrededor de nuestra organización, Fernando. Gracias, Omar, gracias. Cuando uno ve y escucha grandes empresas latinoamericanas creciendo y haciendo, digamos, tratando de hacer un crecimiento orgánico, lo primero que se ve es dónde se van a hacer esas inversiones. Y como que uno lo lleva a pensar si el cuento o eso que arrancó en el 2007 más o menos de las multilatinas merece una reinvención. Las multilatinas son esas empresas latinoamericanas que invertían en América Latina, las chilenas invirtiendo en Colombia, las colombianas invirtiendo en Perú o en Centroamérica particularmente, pero ese tema como que se estancó y algunas se metieron al sector financiero, muchas tenían que ver con minería y cosas de estas, alimentos, pero como que el tema no ha tenido el crecimiento adecuado. Merece que las empresas, los inversionistas latinoamericanos sigan mirando la región o cambien de horizonte. No sé cómo se vea eso desde un sector tan complejo como es la minería. Sí, bueno, definitivamente yo pienso que debemos seguir mirando la región. En el caso de mi sector, que es el sector minero, pues de cierta manera estamos atados a dónde está el depósito minero. Es decir, tenemos que ver cuáles son las opciones, pero definitivamente que en todo lo que es Latinoamérica hay muchas posibilidades en términos de recursos mineros. Y si vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo, si tomamos, por ejemplo, el oro, que es lo que nosotros producimos principalmente, en esta época de crisis y de situación que tenemos con la pandemia, que la guerra de Ucrania, pues el oro se convierte en un refugio, básicamente para los inversionistas, pero también para los países. Pero si tomamos el tema de cambio climático, vemos, por ejemplo, si necesitamos, para poder hacer frente a la situación de lo que se está viviendo en el mundo, necesitamos las turbinas, necesitamos los paneles, necesitamos la batería de litio. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en la región, hay muchos recursos mineros en Argentina, en Chile, en Brasil, por ejemplo, en Perú. Entonces, hay muchas posibilidades y definitivamente, pues eso está atado, en el caso de la minería, principalmente a dónde está el recurso. Pero también es importante ver cuáles son las condiciones país, porque al momento en que tú vas a hacer una inversión, tú dices, bueno, ¿cuál es la condición? Si vemos, por ejemplo, en mi caso particular, que conozco bien la República Dominicana, pienso que ahora mismo es el mejor momento que tiene Dominicana. Es decir, hemos superado las expectativas de crecimiento, somos un país muy abierto definitivamente a la inversión extranjera. Si vemos 85% del PIB, por ejemplo, es el sector privado, así también las inversiones. Y realmente pienso que es un gran momento para invertir en la región y hablo principalmente por la República Dominicana. De hecho, en nuestro caso particular, nosotros ahora mismo estamos trabajando en un proyecto para extender la vida de la mina de Pueblo Viejo, que inicialmente hicimos una inversión de 4.500 millones de dólares, pero tenemos una decaída en lo que es el concentrado del oro
en que es normal en cualquier tipo de actividad como la que nosotros hacemos. Y entonces, para hacer frente a esa situación, ahora mismo nosotros estamos trabajando con un proyecto para invertir 1.400 millones de dólares en la República Dominicana, que nos va a poder a nosotros permitir pues extender la vida de la mina por más de 20 años. Entonces, definitivamente yo pienso que sí, que hay que seguir viendo la región, hay muchas oportunidades, ahí vemos la situación geopolítica también que se está viviendo en el mundo, vemos la situación entre China y Estados Unidos. Nosotros aquí, sobre todo en Latinoamérica, tenemos muchas oportunidades con Estados Unidos, empresas que se están moviendo, que están saliendo de la China. Entonces, hay mucha oportunidad, hay cosas que nosotros definitivamente podemos ofrecer. Jaime. Sí, bueno, yo creo que más que solo multilatinas serían multihispanoamericanas. Y creo que realmente yo creo que la oportunidad que tenemos los empresarios y en las empresas nuestras de crecimiento en Latinoamérica especialmente y diría en Centroamérica es muy grande. Lo hemos vivido en diferentes inversiones, tanto en los bancos como en las empresas industriales. Y en el grupo nuevo que acabamos de entrar, como dije, están en cerca de 18 países y en total más de 125.000 personas. Entonces, empleados, es realmente una responsabilidad muy grande. Y creo que lo más importante es que las empresas, y especialmente las empresas desde Colombia, han probado ser empresas eficientes, han probado ser empresas que tienen la capacidad tecnológica, los productos, el expertise y en muchos casos el market share que les permite seguir creciendo. Entonces, creo que si uno logra encontrar empresas o asociaciones o alianzas en donde tenga unos sinergias, porque uno tenga, digamos, algo en lo que esté haciendo que sea realmente diferenciación, yo creo que esa oportunidad va a seguir creciendo. Y me parece que la oportunidad para todos nosotros, como se vio en las diferentes presentaciones esta mañana, es que pues hay que soñar, hay que creer, pero sin lugar a duda estar en el crecimiento en América Latina y en Hispanoamérica es la oportunidad para todos nosotros. Yo creo mucho en ese concepto. Omar. Sí, yo completaría la idea un poco con el rol del empresario. Yo creo que en las presentaciones de esta mañana que hacía nuestra presidenta Nuria, que hacía nuestro presidente Felipe Vicini, el presidente de la República, el secretario general, es la época de incertidumbre, quienes mejor navegan en la incertidumbre somos los empresarios. Somos los que corremos los riesgos, los que hacemos las grandes apuestas, pero el rol del empresario ha cogido una fuerza inusitada. Hay un barómetro que se llama Edelman, que mide la reputación de los diferentes actores sociales. Y curiosamente, especialmente en Colombia, el empresariado era muy castigado. Hoy en día ocupa el primer lugar en reputación empresarial. El empresario ya no está solo para hablar de generación de empleo, está ayudando a dirigir el tema de sostenibilidad de la sociedad en el largo plazo y además temas como inclusión, equidad, etcétera, son temas que ya hacen parte de la agenda empresarial. Y el empresario hispanoamericano, ahora que Nuria organizó la visita en la que participamos en Moncloa y luego con el presidente en Portugal, se mostraba también que el empresario iberoamericano, que antes era solo viniendo, ahora hay una bidireccionalidad. Ahora, esta mañana mencionaban las estadísticas. Después de esta ronda se anunciaron 4.500 millones de euros de inversiones de empresarios latinoamericanos en la península ibérica, que eso es nuevamente un nuevo flujo. Y también pues ver que 1.000 startups valoradas en más de 100.000 millones de dólares han sido creadas en la región. Hay 56 unicornios, 47 en Latinoamérica y 9 en España y próximamente 25 nuevos unicornios. Entonces hay una fuerza que si se logra encauzar de esa manera como Nuria lo ha llamado y como lo ha llamado SEAPI, creer para crear, yo creo que hay un terreno muy fértil para el empresariado iberoamericano. Los empresarios no pueden, digamos, desconocer una situación que siempre se da y es los vientos de cambio político
con la manera de hacer los negocios. Y los vientos de cambio político que se están dando en América Latina, pues el tema de Boric en Chile, pues el tema de Pedro Castillo en Perú y pues en Colombia que estamos a 20 días, a 19 días, poco más de las elecciones donde puede haber un giro y puede haber un cambio de reglas de juego. ¿Cómo impacta la política? ¿Cómo impacta las definiciones de manejo de país la decisión de hacer negocios? Definitivamente pues tiene un impacto significativo porque una de las principales cosas que tú tienes que hacer es evaluar cuáles son las condiciones. Creo que... Perdón. Bueno, Ok. Ahora sí, ¿me escucha mejor? Exacto. Ok, perfecto. Definitivamente pues es una de las principales cosas que tú evalúas a la hora de tomar una decisión para invertir. En el caso, te pongo el caso particular nuestro, para hacer una inversión de 1.400 millones de dólares, nosotros tenemos que ver qué es lo que se visualiza en el horizonte, qué cambios, qué posibles cambios, porque hacer una inversión pues definitivamente implica riesgo. Pero ahí nosotros, el sector empresarial, pues debemos de jugar nuestro papel. Realmente tenemos que ver cómo ayudamos a las sociedades que se tomen decisiones pues correctas en términos de esos cambios que vienen. Y realmente pues yo pienso que como sector tenemos oportunidades, pero definitivamente es fundamental ver cuál es la situación. Si tú ves donde en un país donde puede haber, en el caso particular de la minería, que pueden haber sentimientos de nacionalización, pues tú no vas a ir a hacer una inversión. Entonces, ese clima de inversión que tú tienes es fundamental para tú poder tomar una decisión. Y eso tú lo ves, cuáles son las posibilidades, tú tienes que hacer un análisis de cuáles son los riesgos. Porque luego que tú haces una inversión, te nacionalizan una mina, entonces, ¿qué haces? Yo no sé cómo pasamos al campo de los colombianos. Jaime ha hecho la gran inversión, nos comentaba en la introducción, 2.800 millones de dólares y seguramente si la Superintendencia Financiera aprueba la OPA esta semana, viene otro billón de dólares para sumar casi 4.000 millones de dólares sin tener en cuenta el contexto político, porque cuando arrancó a hacer las OPAs fue noviembre del año pasado y las encuestas decían que el presidente claramente iba a ser de izquierda. ¿Por qué se toma una decisión tan ambiciosa en medio de un contexto aparentemente adverso? Tienes razón. Yo toda la vida he sido contraria. Y cuando comencé, oía esta mañana al señor Rainieri y creo que es la historia de todos nosotros. O sea, tenemos que soñar, tenemos que creer y tenemos que aprovechar. Cuando yo tomé la decisión de hacer esta gran inversión y que logré tener la asociación con la familia real de Abu Dhabi, estábamos mirando el largo plazo. Yo creo que la primera clave fundamental es que uno no puede mirar el árbol, hay que mirar el bosque. Y me parece que cuando uno piensa a largo plazo, tendremos ciclos. Hay que creer en la democracia. Yo creo que los países nuestros, todos tienen cambios, tenemos mucha polarización entre la derecha, la izquierda, pero al final y al cabo yo creo que nosotros como empresarios tenemos que mirar más hacia adelante, hacer las inversiones con la capacidad de pensar a 10 o 20 o 50, ojalá 100 años. Y no solo eso, sino que creo que el grano de arena que nosotros contribuimos a la sociedad y a quien sea que esté en el gobierno es la oportunidad de generar más empleo, mejor empleo, más oportunidades de trabajo. Yo creo que si nosotros logramos hacer eso en nuestros países, a pesar de que en momentos difíciles seguramente las cosas van a ser más complicadas, en el largo plazo yo creo que hay desquite. de acuerdo con Jaime totalmente. Es que a nosotros nos decían, pero ¿cómo con los tambores de guerra que sonaban tan fuertes, cómo decidieron hacer también esa OPA por la siderúrgica que tiene 74 años de edad? Yo hice las cuentas y han pasado 19 gobiernos desde que se fundó Acerías Paz de Río. Pues van a ser 20 o 25 o 30, no sé cuántos, pero es esa ilusión de trabajar por una sociedad que nos ha dado todo. Nosotros los que estamos aquí lo hemos recibido todo y de pronto un poco más. Nosotros nos encomendamos a Dios y dijimos, bueno, pues aquí vamos con esta idea de crear sociedad, de crear valor social. Pero adicionalmente, la reconfiguración que ha ocurrido en el mundo,
con estas cadenas de abastecimiento rotas y demás, pues también vimos una oportunidad. Porque es que en la semana pasada en Davos se acuñó una palabra que no existe en el Real Diccionario de la Academia, que se llama desglobalización. Pero todos entendemos qué significa desglobalizar. Es que tener la materia prima al otro lado del mundo, el just in time se murió. El just in time hay que hacerle un llamado porque está muerto. Porque las empresas tenían, el inventario llegaba por la mañana y lo consumían por la tarde y limpiaban con una manguera por la noche, los pisos quedaban vacíos y al día siguiente. Hoy nos dimos cuenta que el bien más costoso no es el que sube con la inflación, el bien más costoso es el que no existe. Entonces hay una oportunidad, el nearshoring que se habla ahora, de agrupar en América y con el eje con España y Portugal de Hispanoamérica. Yo creo que hay unas grandísimas oportunidades bidireccionales que también tenemos que ver más allá de los riesgos políticos. Cuando uno habla del tema de los riesgos políticos, Jaime, Omar, cuando uno ve en ese tema, Juana, que los empresarios de la región siempre que uno habla tienen una preocupación muy ligada a la incertidumbre, pero el tiempo ha cambiado. Digamos, cuando uno lleva mucho tiempo hablando con empresarios, más o menos 3 décadas hablando con empresarios, en el cambio de siglo, en el 99 y en el 2001, como que escuchaba a los empresarios como desencantados por la región. Me refiero diciendo, no, es que de pronto me traslade la falta de seguridad jurídica, este tema, la guerrilla, el narcotráfico, y finalmente se estancaban y el siglo cambió y las empresas crecieron. De la pandemia para acá uno ha vuelto y el tema Pedro Castillo, Boris, quizás Petro, no sé cómo sea la situación, como que ha vuelto eso mismo, como un déjà vu que lo vivimos a finales de los años 90. Pero al final como que ahora es más difícil decir, no, yo me voy y monto un negocio en Madrid, o yo me voy a Londres y monto, no es tan fácil. El mundo primero se está desglobalizando, el mundo se ha vuelto más complejo y como que se le cierran las posibilidades a los empresarios de abrir chuzo, como decimos en Colombia, en otra parte, y se tienen que concentrar a crecer orgánicamente. No sé si comparten esa idea que las condiciones cambiaron y que no hay otro destino sino crecer en la región. Juana. Sí, bueno, yo pienso definitivamente, comparto contigo de que las condiciones han cambiado, pero también pienso que hay muchas oportunidades también fuera definitivamente hay oportunidades dentro de la región, pero también tenemos que salirnos y ver qué otras cosas pudiéramos hacer en otros lugares, porque hay definitivamente cosas que podemos aportar y hay posibilidades. Entonces yo lo que pienso que tenemos que tener esa visión amplia. En días pasados hablando con Ricardo Hausmann y con Moisés Naim, ellos hacían el comentario de que en Latinoamérica los empresarios no hemos quedado como un bonsái y que básicamente el bonsái es un árbol pequeño que está muy bien formado, muy bien definido, pero sin embargo se queda pequeño. Entonces, en la región, yo pienso que tenemos que abrir los ojos y ver qué más. Siempre hay oportunidades fuera y qué otras cosas tú puedes hacer teniendo joint venture o teniendo cualquier otro tipo de cosa, pero que realmente crezcamos y que no nos quedemos en Latinoamérica como un bonsái, sino que demos un salto. Yo no sé, Jaime, si el tema, yo es que no lo veo comprando una fábrica de galletas en Corea del Sur, lo veo haciendo una OPA por Nutresa en Colombia, que es la empresa de alimentos más grande. Como que finalmente hay que hacer las inversiones donde se es más eficiente a pesar de la adversidad. Y quizá hay muchos países, cerca de 200 países, pero como que el mercado es donde se es originario, ¿o me equivoco en esa percepción? En ese caso no tenemos la misma opinión. Yo pienso que las oportunidades están donde las oportunidades están. Caso de Nutresa, que es una compañía que es la compañía más grande de alimentos de Colombia, con 70 plantas fuera de Colombia en 18 países. La oportunidad también está en otras partes del mundo. Estos socios de Abu Dhabi, y creo que lo mencioné públicamente en Colombia, pues tienen todas las conexiones en India, en Egipto, que son mercados de millones de personas, en donde nosotros los latinoamericanos
no hemos tenido la exposición, uno, porque es muy lejos, y dos, porque no tenemos los contactos. Pero si uno tiene los contactos, como decía ahorita, me parece que el mundo es muy grande, y si uno tiene la capacidad de tener productos buenos, marcas buenas, tecnologías que sean eficientes, yo creo que la posibilidad de diversificarse en otros lados existe, siempre y cuando sea racional y siempre y cuando los riesgos políticos son riesgos que uno pudiera controlar. Pero Omar, digamos cuando ustedes compran, hacen esa OPA por Paz del Río, ¿por qué la hacen en Boyacá, que es un departamento de Colombia, y no la hacen en Turquía? Sí, es que nosotros nos debemos a la sociedad. Nosotros nos debemos al sitio donde nacimos, donde tenemos los ancestros y las cenizas de los mayores. Y eso es muy importante. Y el tema iberoamericano es que tenemos tanto en común, el español, como esta mañana lo hacía en la presentación del idioma, que Juan Luis hablaba de esto, valores comunes, objetivos comunes, yo creo que tenemos que hacerlo aquí primero. Y otra cosa, y tú lo decías, Fernando, yo creo que Europa especialmente, y también Norteamérica, son continentes maduros en tema de que las inversiones ya pueden estar casi todas hechas, no quiero exagerar, pero América Latina especialmente es un continente de oportunidades. Entonces yo decía una frase a raíz de esa pregunta, y yo decía, no solo hagamos empresa en Colombia, sino hagamos de Colombia nuestra mejor empresa. Y ahora lo puedo decir de una mejor manera. No hagamos empresa en Latinoamérica, sino hagamos de Iberoamérica nuestra mejor empresa. Y los nuevos retos, la incertidumbre siempre tiene unos nuevos elementos. Por ejemplo, los cambios de las reglas de juego después de la pandemia, es decir, el tema de sostenibilidad que Juana lo mencionaba en un comienzo, la responsabilidad, Jaime, que es comprar o hacer una OPA por casi entre directos e indirectos, casi 500.000 empleados. Imagínense la responsabilidad que hay, porque la incertidumbre que se le genera a los empleados de esas compañías que se pretenden comprar, o la incertidumbre generada en Paz del Río. Bueno, ahora llegan unos socios, ¿cómo se generan esas garantías? Entonces el tema de sostenibilidad, de ambientes laborales, de responsabilidad contributiva y con el país. ¿Cuáles son esas nuevas responsabilidades que imprime, digamos, un tema con tanta incertidumbre y con tantos nuevos elementos para las decisiones empresariales? Si quiere, arrancamos por allá, Omar. Sí, yo creo que vuelvo sobre ese rol del empresario. Es que esa alianza público-privada donde el sector público, que es la locomotora que jala el tren del desarrollo, va realmente impulsada por las empresas. Y ya nuestro rol va más allá de la sola generación de empleo y pagar impuestos y demás. Pero sí creo yo que es ayudar a reconducir la sociedad. Yo creo que el rol del empresario en esta era será recordado en el futuro como el rol del monje en la Edad Media o como el rol del soldado en la época romana, como el eje principal del desarrollo de la sociedad. Yo creo que lo que dices es sin lugar a duda la responsabilidad que todos tenemos, o sea, todos los temas de responsabilidad social, sostenibilidad, los problemas que nos están afectando al mundo por tantos lados, son responsabilidades adicionales que tenemos los empresarios a la que tendríamos con las personas que trabajan con las compañías, los clientes y todo el ecosistema adicional que todas nuestras empresas tienen. Pero yo creo que nosotros los empresarios tenemos que seguir creyendo, seguir soñando, echando para adelante. Y la adversidad, pues tenemos que vivirla, lucharla y seguir para adelante. Y creo que lo único que aprendí yo en mi vida es trabajar, trabajar y trabajar. Y si seguimos trabajando y lo hacemos con buena letra y duro, yo creo que salimos adelante y los países nuestros también. Sí, yo pienso que el rol que tenemos como empresarios y como empresa va mucho más allá del empleo que podemos generar, un empleo directo, una cantidad de empleados que tenemos en caso de que se haga pues alguna transacción
dentro de una empresa. Yo pienso que ahora mismo lo que se espera de nosotros y lo correcto, pues básicamente es apoyar el desarrollo de los países, pero no solamente con empleo. Hay una serie de cosas que nosotros como empresa podemos hacer. Fomentar el encadenamiento productivo, por ejemplo, apoyar la educación, proyectos productivos dentro de comunidades, cosas que se puedan hacer, que sean sostenibles, todo lo que hagamos, porque muchas veces podemos hacer una responsabilidad social de, bueno, te doné unos libros, te doné unas computadoras, pero yo pienso que el mundo ha cambiado y ya lo que se espera y lo correcto que nosotros debemos hacer es tener esa visión de sostenibilidad y decir, si voy a hacer este proyecto, ¿cuál es el propósito que quiero? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo verifico realmente cuál es el impacto que se está creando? Nosotros también generamos impuestos como empresarios y básicamente pues eso es fundamental para los países porque los gobiernos hacen muchas cosas con esos impuestos que nosotros realmente como empresas pagamos. Podemos generar divisas, las que exportamos, podemos generar empleos indirectos y vemos por ejemplo ahora mismo en situaciones que se presentaron en la República Dominicana con la pandemia, donde se vislumbraba pues una reforma fiscal. Nosotros como empresa dijimos, estoy aquí, estoy presente, y es algo mucho más allá de lo que si nosotros nos correspondía. Tenemos un régimen fiscal y dijimos, bueno, mira, vamos en una situación social complicada, podemos nosotros aportar en este momento y decir, República Dominicana, estoy aquí. Una crisis eléctrica donde nosotros tenemos un superávit de generación, pero que no lo inyectamos al mercado por una serie de razones, pero podemos decir en un momento de crisis, como nos pasó recientemente, estoy aquí, aquí te apoyo. No había oxígeno en época de pandemia. Nosotros tenemos una planta de oxígeno, nosotros suplimos el oxígeno en la República Dominicana. Entonces yo pienso que es mucho más lo que nosotros podemos hacer, pero necesitamos también ver cómo podemos influenciar positivamente esa inversión social que como empresa nosotros podemos hacer en que deje un legado sostenible, en que realmente aporte valor y que nuestra sociedad crezca. Y la educación para mí es fundamental. No quiero dejar pasar esta oportunidad, obviamente es la naturaleza de ser periodista, doctor Jaime, y es que nosotros, y parto para dar un poco de contexto, nosotros crecimos, la inmensa mayoría de las personas que estamos en este auditorio, en el cuento de los tigres asiáticos. La teoría nos decía que en Asia que se iban a volver países del primer mundo y que iban a ser la fábrica del mundo. Obviamente se convirtieron en una realidad. Luego el cuento de los BRICS, de Brasil, Rusia, y ya sabemos en qué está terminando todo este tema, pero como que el tema no cuaja. Pero un tiempo para acá, y particularmente en Colombia, adoptamos uno de estas siglas de países que eran los CIBES, que era Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía, y de pronto le metían la S de Sudáfrica. Y las características que tenían estos países eran que eran países por encima de 50 millones de habitantes, que terminaban o estaban en medio de un conflicto, que tenía una población más o menos muy joven, el 70% de las personas era menor de 40 años, y que esos países, Colombia, Vietnam, Indonesia, ameritaba hacer inversiones a largo plazo. Pues resulta que el grupo Gilinski, como es conocido en Colombia, pero la característica más importante de estos CIBES era que empresas locales dominaban todos los sectores. Entonces uno revisaba, claro, en Colombia pues está el BBVA, el Citibank, pero el banco más grande es colombiano. Están todas las industrias de alimentos, Nestlé, Parmalat, pero la grande es Nutresa. Están todas las cementeras, pero la cementera colombiana es la que domina. Y esa característica se veía en cada uno de los países BRICS. Eso más o menos fue en el 2012 que se lanza, digamos, esta hipótesis que se ha ido comprobando. Pues el grupo Gilinski en Colombia cogió e hizo una OPA y la propuesta es que nos cuente un poquito este auditorio, Jaime, cómo y por qué hace esa operación que es de las más, pues históricamente la más importante que ha tenido Colombia y obviamente la más disruptiva en la región. Y cómo desde noviembre para acá hace una OPA por Nutresa, que es el grupo de alimentos, hace otra OPA por Sura, que son los dueños de Bancolombia, el banco más grande usted me corregirá, pero son 24 millones de clientes. 64 con Sura. Con Sura y seguramente de aquí al viernes le aprueban la otra OPA por el grupo Argos. Entonces uno dice, este señor, se lo decía ahora a manera de chascarrillo, es como un gato en un Belén, en un pesebre.
hizo una revolución y eso es lo que está atravesando, digamos, la red industrial, empresarial y financiera de Colombia en medio de esta incertidumbre política. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace esa operación? Y obviamente, ¿para dónde va? Sí, mira, yo creo que lo importante es, en todas las operaciones, yo dedico mucho tiempo al análisis. O sea, me pasé casi 2 años analizando, entendiendo estas compañías, entendiendo cuáles eran las ventajas, las desventajas competitivas y qué poder hacer con ellas si uno pudiera en un momento ser exitoso. Inicialmente era con Nutresa, que es la compañía más importante de alimentos. Y lo que identifiqué en ese momento es que la pandemia se nos convirtió a todos en un problema gravísimo en nuestros países. Todos tuvimos en nuestras empresas horas difíciles, pero a la vez era un momento en donde era una oportunidad para invertir. O sea, todos los valores de las empresas se habían venido abajo. Estas empresas están en la bolsa. Y yo veía que, digamos, el mark to market de estas compañías en el año 2012 valían más de 30 billones de dólares. En noviembre, cuando inicié el proceso, estaban del orden de 6 a 7 billones. Entonces, cuando tú tienes una divergencia tan grande de valor, te haces 2 preguntas. Una, ¿si valía 30 y vale 30 o si vale 6 o vale 7? Y yo creo que la respuesta no era ni una ni la otra, sino que cuando uno mira, realmente había una oportunidad de generación muy importante de valor, que es lo que el tiempo ha probado. Yo creo que, digamos, hoy en día los 6 o 7 ya hoy son cerca de 14, 15 billones. Entonces hemos generado, digamos, una creación de valor para todos los accionistas, de los cuales sin lugar a duda yo como mayor accionista pues tenemos también una ventaja, pero creo que eso lo que demostró es que había una oportunidad, que de pronto me metí de una manera fuerte, agresiva, no como el gato que usted menciona, pero realmente tratando de mirar una oportunidad y de aprovechar de la oportunidad y ver qué puedo hacer para poder crecer estas compañías de una mejor manera, más eficiente, y tienen un excelente management team. Entonces, si tienes eso, más buenas compañías, más buenos productos, creo que es un trabajo pues de lograr la implementación. Pero realmente cuando tú tienes esas diferencias de valor tan grandes, ahí están las oportunidades. Omar, que las compañías y lo que sucede un poco en Paz del Río estuvieran enrocadas o que hubieran unos dueños que no, unos quieren salir o otros quieren salir, el tema del enroque de las empresas y que lo ha tenido que padecer en esta operación que hace el Grupo Gilinski sobre el Grupo Empresarial Antioqueño, está mandado a recoger los enroques, las coaliciones para no dejar entrar a inversionistas en las empresas, digamos, de la región. Sí, nosotros tuvimos una oportunidad pues realmente espectacular. El grupo propietario de Acerías Paz de Río, un grupo brasilero, se llama Votorantim, un grupo de 110 años, ya quinta generación al frente de la compañía, había decidido desinvertir en Colombia y nosotros lo que nos planteamos fue, casi siempre las compañías multinacionales compran activos en Colombia. Los colombianos casi nunca compramos empresas multinacionales y eso nos llevó. Fue una facilidad muy grande porque fue una negociación también de 9 meses en medio de la pandemia que salió bien. Yo creo que la posibilidad de invertir de manera decidida de colombianos que quieren jugarse su capital, su futuro, el legado que dejan a la sociedad es súper bienvenido. Y yo creo que nosotros deberíamos animar más, no solo a los empresarios iberoamericanos, sino a los propios empresarios colombianos, que como salen los memes, desempaquen y quédense en Colombia, inviertan en la región, invirtamos en la región, que nosotros le damos la mayor bienvenida a esa capacidad de tomar riesgos y de esa determinación y ese amor por un país y por una región. Hay que apoyarlo y hay que darle la bienvenida siempre. Para ir cerrando el panel, Juana, a mí me llama la atención mucho el sector donde está Juana, que es el de oro. Yo le contaba que cualquier cosita que brille en la tierra, llegan chinos y se la compran.
que las grandes mineras colombianas se están vendiendo. ¿Por qué creer a un sector, digamos, el minero energético en la región y no salirle a vender a los chinos? Bueno, definitivamente en nuestro caso particular nosotros creemos en la región, creemos en Iberoamérica, como también creemos en otras reuniones en el país, y nosotros pensamos que podemos aportar mucho valor, no solamente como empresa, somos un socio responsable, podemos aportarle a nuestros inversionistas haciendo las cosas nosotros, tenemos muy buenas prácticas, que esas prácticas son consistentes con las mejores prácticas que podemos encontrar, de hecho podemos ser líderes en el mercado internacional en términos de práctica, entonces pensamos que si podemos agregar valor a nuestros inversionistas, podemos agregar valor a los países donde nos reciben, donde nosotros estamos y donde tenemos presencia, a las comunidades, ¿por qué vender? Es decir, realmente es mucho lo que podemos hacer como empresa y mucho lo que podemos contribuir en estos tiempos. Muchas gracias, Omar, muchas gracias, Jaime, Muchas gracias. Juana, por supuesto, y a las personas que nos acompañaron. Gracias.